Seguimos aquí en Cuarto Intermedio por PDS Radio y TV Digital. Iniciamos también la jornada de visitas de los candidatos a ocupar el cargo de ministro de la Corte y obviamente empezamos con alguien de la casa que está a pasos de nosotros. Estamos en compañía del doctor Gustavo Ocampos. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, aquí estamos a disposición tuya. Agradecemos también esta oportunidad que nos da para salir al público, a la ciudadanía, para que vaya conociendo también los perfiles de los que se postulan a la candidatura a la Corte, ¿verdad? Qué mejor que eso, de manera que ir conociendo sus posiciones, su trayectoria y demás, de manera que puedan ellos ir analizando y formando sus propias opiniones sobre el particular. Doctor, ¿hace cuánto que se encuentra dentro del Poder Judicial trabajando? Bueno, yo quiero más bien historiarte en apretada síntesis lo que es mi trayectoria en la función pública, ¿verdad? Porque estuve en varias instituciones, o sea, puedo decir a mucha honra que estuve en los tres poderes y hemos marcado una línea de trayectoria. Empezamos en el Senado como dactilógrafo, luego corrector diario de sesiones, luego entramos a practicar en el Poder Judicial en el ámbito civil, porque te confieso de que soy de espíritu civilista. ¿En serio, doctor? Luego el destino me trasladó a lo penal, y bueno, ahí fuimos a actuar en lo penal, luego volvimos a lo civil, me nombran como fiscal general, fiscal en lo penal, y me desayuno o empiezo mi bautismo de fuego con el golpe 2 y 3 de febrero de turno. Bienvenida esa que tuviste, doctor. Sí, sí, así es. Con todos los casos, las audiencias que empezaban a veces a las 3 de la tarde y terminaban a la madrugada. Y fue algo interesante que hizo que ganemos experiencia, no solo en lo que fuimos, en los casos que tuvimos, sino también de los jefes que tuvimos, fuimos aprendiendo muchas cosas. Por eso digo que el magistrado que ha llegado a esa instancia luego de hacer toda esa escuela, esa carrera, en alguna medida tiene a veces también mucha experiencia derivada de los años, ¿verdad? Porque así como el hecho de ser padre, no hay una universidad para ser padre, de la misma manera también es interesante eso en lo que hace las actuaciones, las intervenciones o lo que fuera. Estuve con el viejo procedimiento y también con el nuevo procedimiento. Como fiscal estuvimos hasta mediados de año, luego volvimos al Senado como secretario general, con senadores como Alberto Nogués, Gualino Ramón Lovera, por un lado, Mario Mallorquín, Eduardo San Martín, y por el otro, por el Partido Liberal, Rodrigo Campos Cervera, Everio Fernández Arévalos, y por el Partido Febrerista, un Fernando Vera. Señores intelectuales, y lo digo a mucha honra porque también me sirvió para aprender muchas cosas lo que hace la técnica parlamentaria. Doctor, al menos nosotros ahí en tribunales siempre decimos que usted en su voto siempre marca una diferencia y ya en el sello mismo diciendo voto en disidencia, por Sí. ejemplo. Sí. Justamente, a veces puede haber criterios dispares en relación a eso. Yo quiero ser un poco, no irme a una situación extrema del garantismo o al otro extremo de ser inquisitivo, sino ser más bien moderado y también tratando de conciliar las garantías de todo sospechado o procesado y lograr también con ello la eficiencia y la eficacia del sistema penal. Queremos también tener resultados, ya sea absolviendo o si procede la condena, pero también tener resultados de manera que ir ganando también la credibilidad de nuestra ciudadanía. Doctor, ¿por qué o sea, cuál fue la decisión o el análisis que hizo para postularse nuevamente, teniendo en cuenta también todo lo que se dice con relación a este proceso? Bueno, yo no culminé nomás mi trayectoria todavía, decirte, volví en el 95 como juez y en total tengo algo así como 35 años en la función pública. 35 años. 35 años, en la función judicial. Estuve en el servicio exterior 4 años, en la Cancillería, egresado a la Academia Diplomática. Y bueno, te digo que he asimilado a lo largo de estos años muchas cosas que hacen a nuestra justicia, y hay dos cosas que más se le reclaman al Poder Judicial, por decir así, la mora y la corrupción.
trabajamos en la elaboración del código de ética y es una de las cosas que más me estimulan en alguna medida, porque el código de ética no es que debe ser impuesto al magistrado, sino que el magistrado es como una Biblia para el magistrado en el cual él mismo debe autoexaminarse periódicamente para el cumplimiento de las mismas. Una forma de dignificar. Y el magistrado también debe siempre plasmar en sus resoluciones la objetividad y la independencia, defensa del principio consagrado en la Constitución, manteniendo una suerte de equidistancia con relación a las presiones de la naturaleza que fuera, de los grupos de poder y demás. Así es. Y bueno, por un lado la mora y por el otro lado la corrupción. Yo pienso que la Corte cuenta con un instrumento antiquísimo que estaba en el Código de Administración Judicial, que hacía los informes de los magistrados periódicos sobre los avances de los procesos y en caso de mora en los plazos, no cumplimiento de los plazos, el informe o el diagnóstico del porqué. Amén de eso, de manera a cruzar esa información, de manera que corroborar la veracidad de esas informaciones, la Corte cuenta con una dirección de auditoría de gestión que a mi criterio debe ser fortalecida. Sí, porque no tienen ni funcionarios para dar abasto. Exactamente. Fortalecer eso y hacer auditorías periódicas, puede ser cada 6 meses. Y esa auditoría, en alguna medida, puede ser para bien o para mal de los magistrados. Quien nada debe, nada teme. Para bien, en el sentido de aquellos magistrados que están en la buena senda, que trabajan, cumplen con responsabilidad sus funciones, va a saltar en dicha auditoría, pero lastimosamente eso no se califica a la hora de ver el desempeño o la imagen de ese magistrado, porque soy del criterio que de ir formando esos perfiles en función a esa auditoría y del Tribunal de Ética mismo también sobre la conducta honesta, íntegra del magistrado, nos va a dar la garantía de los que pongamos los distintos cargos van a enaltecer a la justicia y va a ir ganando la confianza en su ciudadanía. Y no va a ser solo para beneficio del Poder Judicial y de la ciudadanía de todo el país, sino también a la visión país en cuanto a seguridad jurídica exterior, que haga que pueda venir también inversiones y con ello fuentes de trabajo para nuestros ciudadanos. Doctor, ¿cree usted que realmente se puede lograr esa independencia o esa lucha contra la corrupción, como usted menciona, teniendo en cuenta que ustedes deben ser electos, por ejemplo, por el propio Senado, por el presidente, Sí, debe dar su ok? Finalmente, ¿eso se puede lograr, doctor, cree usted? Yo pienso que eso depende ya de cada persona y tiene mucho que ver, yo pienso que ahí tiene mucha preponderancia la posición que asuman nuestras cabezas. Es Sí. la Corte Suprema, de manera que siente ejemplos para con sus subalternos. Por lo digo subalternos, es decir, los grados inferiores de la magistratura. Y también en caso de detectar resoluciones o procedimientos medio irregulares o que llamen a sospecha, entonces abrir una suerte de sumario y en caso de corresponder, remitir los antecedentes a donde corresponda a los efectos del examen de desempeño de dicho magistrado en ese sentido. También tiene otro instrumento la Corte, que es el hecho de que mientras el magistrado no sea inamovible al fenecer su mandato, como dijo una vez el ex senador y profesor de la facultad Rodrigo Campos Cervera, ¿no?, cuando recién entró a regir el nuevo consejo, cuando se habló sobre el tema del término utilizado, el vocablo utilizado en la Constitución de la confirmación de los jueces al fenecimiento de su mandato, ello llevaba implícito la idea de un examen de desempeño anterior del magistrado, y la Corte ahí, en caso de ser una persona o un magistrado que se desempeñó con una alta eficiencia y una conducta sin mácula, entonces con gusto ser confirmado hasta adquirir la inamovilidad. De lo contrario, de ir a una actuación irregular con situaciones sospechosas o lo que fuera, la Corte tiene la posibilidad de no ser confirmado ese magistrado y elegir a otro de la terna. Vimos que al menos, creo que después de mucho, inclusive la Corte no confirmó hace poco a una jueza. O sea,
Y creo que también hace poco, o sea, hace instantes también decía el doctor que, el doctor también, uno de los postulantes, que de alguna manera se está sintiendo más el apoyo también de los ministros actualmente, doctor. Sí, Inclusive vi que se reunieron ustedes con varios de ellos. sí, una plenaria, justamente en relación a la implementación de la jurisdicción especializada, ¿verdad? Sobre los problemas que puedan surgir en su tramitación, porque en alguna medida es una jurisdicción un poco pesada, que hace hechos punibles de mayor Sí. preponderancia, como el contrabando, tráfico de armas, tráfico de drogas, lavado y demás, que son hechos que de alto impacto, digamos, no solo en la ciudadanía, sino también en el país. Ustedes saben que hace poco estuvo por aquí los miembros del Gafilat a los efectos de ver la visión país en el cumplimiento de aquellas medidas, que ellos tienen algo así como 44 requerimientos, Sí. de los cuales Colombia, que es uno de los que más cumple, llegó a 14, creo, de los 44 o 34 medidas que recomienda el Gafilat para las calificaciones o certificaciones de país. Creíble, y eso tiene mucha influencia a la hora del otorgamiento de créditos para el país y demás para préstamos. Por lo que estamos escuchando, doctor, ¿serían estos sus ejes principales si llega a la Corte? Así es, así es. También creo que ustedes han visto que nosotros también nos hemos embanderado con el tema de la lucha del presupuesto. Yo pienso que eso ya tiene que venir de la Corte, de manera que el magistrado, en vez de distraer su precioso tiempo en la gestión de obtener un reajuste salarial o lo que fuera razonable, sabemos que la magistratura no es para enriquecerse, y quienes actúan con integridad y solvencia muchas veces también necesitan tener una presentación decorosa y, por qué no decirlo, lo que es al cumplimiento de sus obligaciones. Como ser humano que es también el magistrado, tiene también obligaciones, Claro. deudas que cumplir, pagar y cumplir. Y el magistrado tiene que ser un celoso cumplidor de sus obligaciones, porque hace su conducta en una función tan específica. Y ustedes saben también que el magistrado tiene múltiples incompatibilidades. No puede dedicarse a ninguna otra actividad lucrativa o no, o ocupar otro cargo. Sí se dan en otras dependencias de Estado, ¿verdad? Donde sí se pueden dedicar a una actividad privada o lo que fuera, de empresa, amén de su actuación. Doctor, ¿cree usted, ya que también fue un tema bastante analizado, debatido, que con la ley de carrera judicial se podría de alguna manera también lograr la independencia? Sí, por supuesto que sí. Ahora, el proyecto presentado tuvo muchas objeciones en alguna medida y tal vez faltó una mayor socialización. Sí. ¿En qué sentido? Es mi criterio, mi humilde criterio, para que nadie se enoje entre los colegas. La verdad que debería ser socializado en eso, de manera que justamente vayan contemplando todos los puntos que hacen a la carrera. Hago un paralelismo porque estuve también en Cancillería. Ahí está la ley de la carrera, los estatutos de la carrera, donde determinaba las calificaciones, un tribunal de calificaciones, también para los concursos, y qué requisitos deberían ir llenando para ir accediendo a los cargos superiores, cosas como esa. También el tema de lo que hace a la inamovilidad, lo que hace a un seguro social, un seguro médico, como realmente, porque el magistrado en alguna medida también tiene, un ser humano, tiene también que tener un seguro. Como ustedes saben, en un momento dado creo que salió una ley, o sea, fue sancionado por el Congreso una ley también para ingresar a IPS, como Sí. cualquier otro, pero fue vetado en su momento, con lo cual nosotros quedaríamos sin ningún seguro. Se hizo una suerte de licitación para contratación de seguros privados, y también hoy día eso está muy, muy costoso en todas las instituciones, ¿verdad? Así es. Entonces, si bien las coberturas que se tienen a veces son bajas, y el magistrado también es un ser humano, tiene también sus familiares, que a veces con problemas de alta complejidad y eso no tienen cobertura, y el exigua de remuneración no alcanza. También, en el recorrido al menos, que es nuestro mayor fuente de información, que es aquí en el Poder Judicial de la capital, Sí.
me imagino lo que ha de ser, pero al menos lo que vemos que hay demasiadas quejas en el sentido, doctor, que no hay herramientas. Ajá. Por ejemplo, no hay hojas, no hay computadoras, no hay bolígrafos, o sea, cuestiones básicas para el trabajo de día a día. Mm, Con relación a eso, porque al menos lo que dicen la mayoría de los funcionarios, los Sí. propios colegas suyos, doctor, dicen que no son tenidos en cuenta ni escuchados a la hora, por ejemplo, de implementar, por hablarte del expediente electrónico, Ujú, ¿verdad? ujú, sí, Con relación a eso, doctor, sí. ¿cuál sería su sistema de trabajo? Querría separarte Ujú. en 3 puntos. Sí. Expediente electrónico, por si se me escapa, recordame. Sí. Vos hablaste de temas Sí, infraestructura y infraestructura, material y material. equipos. Ocurre en el interior a veces nosotros mismos queda obsoleta una Sí. computadora, se funde y después para tenemos que esperar a la siguiente licitación o lo que fuera, que debe ser así por contrataciones públicas. Bueno, a veces tenemos un poco de déficit en ese sentido y remamos con eso, ¿verdad? También se da que hay veces que puede haber en determinados lugares un poquito de superpoblación de funcionarios y en otros déficit en ese sentido. Entonces, yo pienso que lo bueno sería hacer una suerte de censo de funcionarios y determinar dónde existen los déficits y dónde la superpoblación de manera a redestinar, ¿verdad?, con consentimiento del funcionario para el traslado a aquellos lugares donde realmente falta el tema de recursos humanos necesarios para el cumplimiento del fin y no sobrecargar sobre pocas personas en ese sentido, con lo cual podríamos incurrir en la mora. Fuimos designados en su momento, era coordinadora la doctora Alicia Pucheta por el Poder Judicial como coordinador del área jurisdiccional del MESIP. Y ahí el MESIP es un proyecto que se establece no solo para el Poder Judicial, sino que para todas las instituciones públicas, que busca revolucionar desde adentro de manera a ir mejorando todo eso. Y una de esas circunstancias era establecer justamente, bajar a lo que es un juzgado y establecer una matriz, tanto de funcionarios como de los procedimientos, de manera a ir aquellos que son procedimientos ya muy burocráticos y ir alivianando la situación. Y trabajar con un juzgado que esté funcionando bien y optimizar eso y que eso sirva de matriz para ir repitiendo en los demás juzgados, en la búsqueda justamente de la reducción de la mora. Redactamos también un código de buen gobierno y en ello insertamos, que fue aprobado por la Corte en su momento, no sé si eso se está poniendo en práctica así bien, pero me acuerdo de una frase que me gustaba mucho que pusimos ahí, que decía que todo lo que hagamos a veces en la intimidad de nuestros despachos, en las resoluciones, con las actuaciones, sea fácilmente demostrable públicamente. La transparencia. Sí. Porque el MESI justamente se establece sobre la base de varias facetas y entre ellos una de ellas es la ética. Y la ética, que es un tema que me apasiona, hace a los valores de la honestidad, la transparencia, la independencia, la fortaleza, el coraje, ¿verdad? En ese sentido, en las resoluciones de manera a defender la independencia del Poder Judicial. El expediente electrónico El para... expediente electrónico, cierto. Gracias por... Sí, porque conozco, por ejemplo, casos de colegas suyos que tuvieron que inclusive comprar las computadoras. Y sí, últimamente nos proveyeron, pero los equipos que va a tener con doble monitor de manera, por un lado, manejable. Pues nosotros trabajamos todavía en formato híbrido, porque trabajamos en formato papel, recurriendo a informando de los contenidos en el expediente electrónico que rige para primera instancia y en determinados ámbitos, como por ejemplo los jueces penales de garantía. Todavía no está en la etapa de sentencia. Abrigamos la esperanza de que lleguemos a, no es una crítica al expediente electrónico, No. pues yo pienso que es un avance, abrevia mucho los plazos, las partes no pueden alegar desconocimiento en el tema de las notificaciones. Al ser litigantes o otorgado un poder a un abogado, automáticamente se le da una clave para que él pueda acceder a los expedientes y se notifica de las resoluciones. En eso se abrevia mucho determinada distancia. Y es un avance muy significativo. Aparte, no podemos quedarnos atrás con la tecnología. No, lo que principalmente critican, doctor, es que
están sumamente conformes, de hecho ayuda muchísimo, pero el tema nomás de que la falta de realidad nomás dicen, ¿verdad? De los ministros, ¿verdad? Sí, De sí, que, bueno, está bien, apoyamos el expediente electrónico, pero denos las herramientas. sí, sí, sí. Ese nomás es el Sí, claro, cuestionamiento. claro, claro. A nosotros a veces, te digo lo que nos pasa, de repente tenemos un expediente antiguo, antes del expediente Sí. electrónico, y nosotros necesitamos recorrer todo el expediente o la tramitación del expediente y tal vez no esté todo ingresado, y donde tenemos que tomar decisiones importantes y nos llega en un cuadernillo nada más en formato papel, que es lo que vamos a trabajar, y de ahí tenemos que recurrir al Sí. expediente y a veces no está todo ingresado, todos los tomos del expediente. Aparte que hay expedientes muy paradigmáticos. Kajubi, por ejemplo, tenía más de 200 volúmenes de documentaciones Sí. con cuestiones muy técnicas que hacen al tema económico. ¿Qué hubiese sido un caso como el Coabolaños, que era Sí. algo que duró 6 meses el juicio con el expediente electrónico? Entonces, por eso digo que abrigo la esperanza de que el expediente electrónico entre en todas las instancias del Poder Judicial, en todos los fueros y en todas las instancias, de manera que ya sea en formato puro, no híbrido en determinadas instancias en formato papel. Doctor, para terminar, algo que quieras mencionar con relación a esta postulación y también decirle algo también a los ciudadanos que creo que están bastante pendientes de esta nueva selección que tiene que hacer el Consejo de la Magistratura para llenar la vacancia de la Corte. Sí, me he postulado nuevamente porque, como te había dicho, en enero cumplí 40 años en la función pública, y quién no desea después de toda una vida en la función pública en donde hemos marcado una línea de conducta. Yo no quiero calificarme a mí porque sería medio de egoísta en ese sentido. Y entonces, ¿quién no quiere llegar a la cúspide de su carrera? De manera a hacer lo mejor posible y luego cuando culmine eso, dejar la semillita para que otros prosigan. Que no sea una cuestión de personalismo, sino que ir dejando, digamos, un procedimiento que continúe en el tiempo, que las instituciones continúen en su función, los hombres cambian, las instituciones siguen, y para bien del Poder Judicial, para que la ciudadanía confíe en su justicia. Sabemos que a veces se sataniza el Poder Judicial, porque ustedes saben que en todo litigio siempre hay intereses contrapuestos, y a veces cuando nos sale favorable tiramos cosas contra el Poder Judicial. No digo que no habrá también cuestiones de corrupción, que en alguna vez tendremos que ir decantando eso para lograr lo que tanto queremos, porque ¿quiénes son los que más sufren también, aparte de la ciudadanía, cuando ocurre un hecho irregular y cuando se sataniza en general o se generaliza la cuestión del Poder Judicial? Son aquellos magistrados que cumplen con su función, que se esfuerzan, porque eso implica mucho renunciamiento y sacrificio, ¿verdad? Y es así. Entonces, ¿quién no querría, como aquel cantante que sube al escenario y el público tararea sus músicas? ¿Quién no quiere, después de tanto sacrificio de creación o lo que fuera, también sentir esa aceptación o sentirse abrigado por su ciudadanía? Yo pienso que es lo que más uno anhela, ¿verdad? Doctor, le agradecemos muchísimo la deferencia de compartir con nosotros hoy también todo lo que usted también desea y lo que de alguna manera también pretende al llegar a la Corte Suprema de Justicia, y también desde Cuarto Intermedio desearle nuevamente todo el éxito en esta nueva postulación, y estamos también ansiosos de escucharlo los próximos días en la Sí, audiencia sí. pública también del Consejo de la Magistratura. Sí, cómo no, cómo no. Yo quiero agradecerte, Perla, por esta oportunidad que me das, porque de llegar a nuestra ciudadanía, porque yo siempre trabajé con un poquito bajo perfil, Sí, no soy mediático, y entonces lo sabemos, ustedes doctor. me ayudan con esto de llegar a la ciudadanía y a hacerme conocer. Así es. Aquí en Cuarto Intermedio, doctor, en PDS, las puertas abiertas también cuando estamos cerquita, cuando quieras pasar, comentarnos todo también lo que hacen desde la Cámara de Apelación en lo penal, y especialmente en lo que es el especializado, que Sí, como sí, usted sí. mencionó,
también tiene sus consecuencias teniendo en cuenta los hechos punibles que llegan hasta ahí. Doctor, gracias por su presencia y que tengan un excelente resto de tarde. Muchísimas gracias y estoy también abierto a las invitaciones que ustedes me hagan para cualquier aclaración. Nos reencontramos nosotros mañana a partir de las 12:30 horas. En minutos llegan Marta Olmedo y Arturo Garoso con recuento de noticias.